como si fuera un embudo. Nos está hablando, por ejemplo, tengan cuidado de la hipocresía, es decir, tengan cuidado de ser alguien que no son, ¿sí? De fingir, ¿sí? De alguien que por fuera dan una apariencia, pero por dentro otra. Después el Señor nos lleva, ¿verdad?, que no tengamos cuidado de la codicia, ¿sí? Es decir, el desear las cosas materiales y desechar o hacer un lado las cosas espirituales. Después nos habla acerca del afán y de la ansiedad. De la ansiedad en el cual son las preocupaciones excesivas, ¿sí? Que hacia cosas terrenales que nos quitan la paz de nuestra vida. Después nos habla que tenemos que buscar, ¿verdad?, tesoros en los cielos, es decir, invertir en el banco celestial, donde verdaderamente hay intereses y hay una buena recompensa, ¿sí? Y finalmente, la semana pasada nos está diciendo, hay que prepararse. Todo esto es en vista a una preparación. ¿Y preparación a qué? A la venida del Señor, ¿sí? Como a mí me gusta preguntar, quisiera que levanten la mano todos aquellos que anhelan la segunda venida del Señor. Hermanos, yo creo que voy a dejarle el micrófono al pastor, porque se les dijo en la segunda predicación que no es la segunda venida. Repito, ¿cuántos anhelan la segunda venida? Ya no, ¿verdad? El evento próximo, hermanos, el arrebatamiento, el evento próximo que espera la iglesia de Cristo es el rapto, el arrebatamiento. 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4, ¿sí? Ese es el anhelo, ¿sí? El irnos con el Señor. Y que dice, ¿verdad?, que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros estamos vivos, seremos transformados, recibidos en las nubes por el Señor. Por eso no es venida. Es cierto, yo lo he oído y no solamente oído y leído, ¿sí?, de pastores, de que esperan la segunda venida, pero yo considero que a lo mejor la confunden, ¿sí? Porque son dos eventos diferentes que ya se explicaron y que ya se han explicado por el pastor, la diferencia entre arrebatamiento y segunda venida, ¿sí? Así es. Entonces, ese es el propósito de todo esto, el prepararnos para la venida del Señor, para cuando Él venga. ¿Por qué? Porque después del arrebatamiento, hermano, aquí abajo va a haber 7 años, 3 años y medio de paz y seguridad. Pero los otros 3 años y medio, hermano, van a querer hasta morirse. Y ahora, si usted dice, es que yo quiero la segunda venida, perfecto. Únicamente que le van a decir a usted, o copela o cuello. ¿Por qué? Porque si no se deja sellar, va a pagar con su vida, ¿sí? Mejor irnos, ¿verdad?, en el arrebatamiento, y arriba, hermano, va a ser el tribunal de Cristo, en donde el Señor va a otorgar las coronas, y eso vamos a ver algo de eso aquí, no de las coronas, sino de la recompensa, ¿sí? Está en 1 Corintios capítulo 3, ¿sí?, acerca de eso, y después vienen las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, ¿sí? Así es. Y el Señor nos va a traer de luna de miel a la segunda venida, ¿sí? Porque entonces Él va a descender en el monte de los Olivos, lugar mismo que donde ascendió, ¿sí? Y ahí se va a llevar a cabo una guerra que se llama la guerra del Armagedón o de Megiddo, que es un valle enorme en Israel, porque todas las naciones van a ir en contra de Israel, pero va a llegar su Salvador, su Mesías, ¿verdad? Y es el que los va a librar, y va a establecer Jesús su reino por 1000 años,
y ahí vamos a reinar con Él. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. No sé cuántas Biblias que tengan ustedes tiene título. Mi Biblia no tiene títulos de esta historia. ¿Cómo dice? Acuérdense una cosa, si vamos y léame el que tiene Lucas 16, ¿cómo dice el título? Lucas 16. Ajá. Parábola del mayordomo infiel. Siervo y mayordomo, vamos a ver que es lo mismo. Acuérdense que la Biblia, las Escrituras, originalmente no tenían ni capítulos, ni versículos, ni puntos, ni comas, ni acentos, mucho menos títulos. Eso se los puso el hombre, ¿sí? Entonces sería como una contradicción, siervo infiel y al ratito mayordomo infiel. Y realmente, si nos vamos a dar cuenta, nos habla de siervo infiel, siervo fiel, o siervo fiel, siervo infiel, o mejor dicho, siervos, clases de siervos, o yo le pondría a lo mejor qué tipo de siervo soy, ¿sí? Pero bueno, eso se los dejo a ustedes. Ahora sí vamos a entrar en materia. Versículo 41 dice: entonces Pedro le dijo, hasta ahí. Vamos a hablar un poquito de Pedro, ¿sí? Y como le digo, como me gusta preguntar, ¿cuál era el nombre original de Pedro? ¿Ah? Shimón. Acuérdense que es en hebreo, Shimón, ¿sí? SH, Shimón. Shimón, ¿sí? Era el nombre original de Pedro, ¿sí? Pero Jesús se lo cambió por Kefas, en arameo, ¿sí? Juan capítulo 1, ¿sí? Que significa lo mismo Petros en griego. Ahora, es interesante esto, hermano. El arameo, ¿sí? Era un dialecto en el pueblo de Israel, pero ya tenía mucho tiempo antes de Cristo. De hecho, se dice que Daniel y Esdras fueron escritos en arameo, ¿sí? Y aparte se hablaba el hebreo, porque el hebreo, de hecho el arameo es muy parecido al hebreo, y el hebreo es como la mayor, prácticamente todo el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, mientras que el Nuevo Testamento en griego. Ahora, otra pregunta: ¿cuál era el imperio que dominaba en tiempos de Jesús? El romano. Y fíjense, a pesar de que el imperio que dominaba esa región de Palestina, Asia y otras regiones era el romano, toda la cuestión cultural, artes, filosofía, incluso el idioma, era griego, ¿sí? Y esto es interesante porque no sé si ustedes, me imagino que sí, han leído en Mateo 16, 18, que dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Y han oído muchas veces que sobre Pedro Jesús edificó su iglesia. Sin embargo, cuando le pregunten eso, o cuando les digan eso, díganle: a ver, momento, ¿tú sabes en qué idioma se escribió Nuevo Testamento? No, en griego. ¿Y tú sabes qué significa roca? Es Petra. Petra es roca. Una roca es de mayores dimensiones que una piedra, porque Petros, que es Pedro, ¿sí? Es una piedrecilla, una piedra pequeña. Entonces, la roca, como dice Pablo en 1 Corintios 10:4, y la roca era Cristo. O sea, no hay que confundir las cosas, siempre hay que irnos al original. Por eso, a veces, cuando uno está en otra religión, ¿sí?, puede defender algo indefendible, ¿sí? O sea, no se puede, ¿sí? Porque la palabra es la palabra y hay que irnos al idioma original, ¿sí? Aleluya. Muy bien.
Pedro, estamos hablando de Pedro. Hay 4 listas de discípulos en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y en Hechos capítulo 1. Si ustedes tienen la curiosidad de ver esas listas, siempre aparece Pedro en primer lugar. No así los otros. Los otros hay variaciones en el que ocupa segundo, a veces ocupa el tercer lugar. Y esto nos habla, ¿verdad?, del liderazgo de Pedro. Cuando uno lee los evangelios, ve que el primero que habla siempre es Pedro, ¿sí? Pedro era ciertamente un varón valiente, un terco, franco, inquieto. Pero el problema de Pedro es que muchas veces no conectaba su cerebro con su boca. Decía cosas sin pensar, ¿sí? Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel y a morir por ti. ¿Y qué tal? Cuando agarran a Jesús, dice la Biblia que él lo seguía de lejitos, ¿sí? De lejos. Y cuando llegan al patio del sumo sacerdote, lo niega 3 veces. Incluso Marcos dice que lo maldijo, ¿sí? Entonces, hay que conectar el cerebro con la boca, hermanos, para no decir cosas. Y eso era Pedro. Pedro era el portavoz de los apóstoles, ¿sí? Era aquel que llevaba la batuta. Y en esta ocasión interrumpe al maestro y le hace una pregunta. Y dice el versículo 41: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Hemos leído y no viene la respuesta del Señor. Pero en Marcos capítulo 13, 37 dice: Señor, lo que yo os digo a vosotros, es decir, a los apóstoles, lo digo a todos. Velad, es decir, estén alertas, atentos. ¿Sí? Muy bien. Y dice el versículo 42: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo? Hasta ahí. Lo que tenemos que preguntarnos, ¿qué es un mayordomo? ¿Quién era un mayordomo? Mayordomo en griego es oikonomos, pero viene también de siervo, que es doulos también en griego, que significa también esclavo. Y podría incluso por ahí meterse también el nagid, de los que venimos cada mes, de servidor, ¿sí? Por lo tanto, mayordomo es el nombre elegante, para no decir esclavo, criado, siervo, ¿sí? Entonces es el nombre elegante. ¿Quién era pues un mayordomo? Un mayordomo pues era el criado principal de la casa, de que se encargaba de la casa del amo, mientras él que estaba afuera. Entre sus las responsabilidades que tenía el mayordomo era cuidar y era administrar, ¿sí?, los bienes y darles la provisión y el alimento al tiempo a su familia mientras él regresaba, ¿sí? Ese era un mayordomo. Pero hay que entender que lo que tenía no era de él, era de su amo, ¿sí? Pero que un día iba a regresar su amo. Ahora, cuando empecé a estudiar esta historia, muchos pastores y escritores decían que esto se incluía solamente a los pastores. Sin embargo, leyendo más y más, se concluye que la naturaleza de la palabra misma, la palabra de Dios, no es para unos pocos, sino es para todos. Y eso confirma lo que dijimos, que dijo Jesús en Marcos 13. Lo que yo os digo, a ti Juan, a ti Pedro, es para Cleopatra, es para Financio, o lo que quieran, ¿sí? Es para todos, ¿sí? Esta es palabra para todos, hermano. Ahora, en cuanto al mayordomo, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, con mayúscula y en negritas y todo lo que quieran, nuestro Señor, nosotros, ¿verdad?, automáticamente pasamos a ser mayordomos, para no decir
siervos, esclavos, criados, ¿sí? Del Señor, ¿sí? Entonces, automáticamente pasamos a ser mayordomos, en el cual nuestra responsabilidad que nos ha dado el Señor es guardar, cuidar, administrar lo que Él nos ha dado, ¿sí? Y darles buenas cuentas cuando Él regrese, ¿sí? Ahora, Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Ageo 2:8 dice: mía es la plata, mío es el oro. O sea, entendemos, hermano, que lo que tenemos es de Dios, ¿sí? Tenemos que cambiar a lo mejor el chip de decir mi casa, mi carro, sino la casa que el Señor me dio, el carro que el Señor me dio, ¿sí? Eso es lo correcto, ¿sí? En los hijos que el Señor me dio, porque son prestados, hermano. Solamente Dios sabe, ¿verdad?, cuándo vamos a partir cada uno. Bien, pero importante es saber que vamos a dar cuentas todos. ¿Qué vamos a dar cuenta? ¿Qué vamos a dar? Cuentas, hermano. Dígalo porque aunque no quiera, vamos a dar cuentas, ¿sí? Ahora, dice, habla de un mayordomo fiel. La palabra fiel denota lealtad a toda prueba. Denota lealtad a pesar de la situación más difícil que estemos pasando. ¿Y sabe por qué el Señor quiere mayordomos fieles? Porque muchos, cualquier problemita los aleja de la iglesia. Cualquier problemita, ¿sí? Por eso el Señor quiere mayordomos fieles, leales, a pesar de cualquier circunstancia o situación difícil. Tenemos que entender, hermano, que la palabra, la Biblia que tiene en sus manos, es un manual de vida, ¿sí? Cuando usted compra un mueble, porque hoy un mueble hay que armarlo cada uno de nosotros, ¿verdad? Y vienen tornillos grandes, chiquitos, medianos, unos de cruz, otros de total, viene de todo, ¿sí? Si no leemos el instructivo, probablemente, no queda aquí, o cayó así. Por eso la Biblia tenemos que entender que son las instrucciones que nos da la Biblia, son dignas de obedecer, ¿sí? Pablo a Timoteo, en primera carta de Timoteo 4:9 decía: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Pablo también decía en 1 Corintios 4:12 que cada uno de los mayordomos sea hallado fiel, o de los administradores, que ya dijimos que es lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere el Señor Jesús? Hallarnos fieles. ¿Y qué es fiel? Leales. ¿Y leales? A toda circunstancia, a toda prueba, hermanos. Así es. Aleluya. Después viene que no solamente fiel, sino prudente. Prudente denota aquel que prevé situaciones futuras y se prepara, ¿sí?, para ese evento, ¿sí? Es el precavido, ¿sí? A diferencia del que es movido por emoción, ¿sí? Aquel que se emociona pero no hace nada, ¿sí? En el caso de este siervo, ¿sí?, el que es prudente es el que hace un correcto uso de los recursos que le dejó el amo y da su ración, el alimento, la provisión a la familia en su tiempo, mientras que el otro, el que es movido por emoción, solamente, ¿verdad?, malgasta todos los recursos y ya después no tiene ni qué darles, ¿sí? Bien, 43. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Aleluya, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Cómo nos quiere encontrar? Fieles y prudentes, leales y precavidos, ¿sí? Esa es la voluntad, porque fidelidad
habla de una voluntad de Dios, pero activa. Y la vida cristiana no es pasiva, sino es activa. El Señor en Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y la palabra id en griego es un verbo progresivo, un tiempo progresivo que dice ir y seguir yendo, y yendo, y yendo, ¿sí? Esa es la vida cristiana, ¿sí? Y en Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Lo que el Señor quiere, primero, sean testigos para mí en su propia casa, porque a veces ahí está el problema, ¿sí? Pero también la parte activa de la vida cristiana es servir en la iglesia, ¿sí? Pablo decía que el trabajo en el Señor no va a ser en vano, y no es solamente para pastores, yo creo que es para todos, ¿sí? Tenemos que servir al Señor. 1 Pedro 4:10 dice, Pedro dice que cada uno, el don que le fue dado, ¿sí?, ministrelo a otros, denlo a otros, ¿sí?, como buenos administradores, como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios, ¿sí? Es que yo no tengo ningún don. Ah, caray, eso no dice la Biblia. Dice que por lo menos tenemos uno. Es que no sé cuál es. Bueno, a lo mejor muchas veces nosotros queremos, es que si no hablo lenguas, no tengo dones. Si no tengo interpretación de lenguas, no tengo dones. Si no tengo don de sanidad, de milagro, no tengo don. No, ahí está el don de dar, el don de enseñar, el don de exhortar, que es el de animar, ¿sí? O sea, hay varios. Únicamente saber en dónde Dios me está usando, irlo practicando y pedir más, ¿sí? No se quede con uno. Muy bien. Versículo 44 dice, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Aquí está la recompensa, hermanos. Gloria a Dios. Cuando invertimos en el banco celestial, aquí está la recompensa. Cuando somos fieles, leales, prudentes, cuando prevenimos todo, ¿sí? Gloria a Dios Dios. da su recompensa. ¿Y saben cuál es la recompensa, hermano? Y esto lo vamos a ver con la historia que viene en Mateo 25:14. Si quieren no vayan para allá, solamente les digo que dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Se parece, ¿verdad? Pero aquí lo interesante de esta historia de Mateo 25 es que a un siervo le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, ¿sí? Y lo primero que nos dice es que se los dio de acuerdo a su capacidad, ¿sí? Al que dio 5 es porque vio que era un muy buen siervo en lo poco, ¿sí? Y le dio 5, ¿sí? Y así al que te dio 2 y al que le dio 1. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿qué tipo de administrador soy? ¿Realmente el Señor confiará en mí? ¿Será que si fuera esa historia me daría los 5? ¿O me daría los 2? ¿O me daría 1? Pero solamente Dios sabe, porque te conoce y me conoce a mí, ¿sí? Pero el otro punto de esta historia es que Dios se los dio para multiplicarlos. Al de 5 le regresó 5, al de 2 le regresó 2, y al 1 lo escondió porque tuvo miedo, ¿sí? Nosotros, hermanos, tenemos, ¿verdad?, que administrar con lo que Dios nos ha dado, con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. El que tenía 5 trabajó con esos 5, el que tenía 2 con esos 2, ¿sí? Pero tenemos que tener fe y no miedo como el que lo escondió, el que tenía 1, ¿sí? Pero aparte de esto, el Señor lo que nos da de Él,
a administrar, no es para ser egoístas, no es solamente para captarlo y solamente para nosotros, sino para bendecir al necesitado. Gloria a Dios, aleluya. El apóstol Juan, en primera de Juan 3:17 dice: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano con necesidad y no tiene compasión de él, que no diga que el amor de Dios habita en él. Porque hay mucha gente, ¿verdad?, que dice, ve a su hermano necesitado. Sí, hermanita o hermanito, vamos a orar por ti para que Dios te bendiga y Dios te... Pero no suelta nada, ¿sí? Hermano, por eso el mismo apóstol Juan dice: no amemos de palabra, porque palabra es muy fácil, sino de hecho y de verdad. Eso es un verdadero cristiano que está representando dignamente a su amo, a su Señor. Aleluya. 45. Ay, empieza lo fuerte. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, o como dice Mateo, porque eso también está en Mateo 24, ¿sí?, a emborracharse, ¿sí? Viene ahora el siervo infiel, ¿sí? Aleluya. Gloria a Dios. El siervo infiel que dice, digiere en su corazón. La característica de este siervo es que actúa conforme a los deseos de su corazón, no conforme a las instrucciones de su Señor, ¿sí? Acuérdense, ser mayordomo es tener a alguien arriba, ¿sí? Y actuaba conforme a los deseos de su corazón. Por eso los jovencitos y las jovencitas que dicen: ay, es que mi corazón dice que fulanito es mi prometido. Jeremías dice 17:9, engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. Así es que cuando hagan eso: ay, mi corazón, no, engañar, me quieres engañar, perverso corazón. Aleluya, ¿sí? Y cuando nos guiamos por los deseos de nuestro corazón, ¿qué trae como consecuencias? Maltrato, ¿sí? Ahí dice, maltrataba a la gente, ¿sí? Y no solamente eso, sino también dejaba de amar a Dios, porque dice, dejaba de amar a su prójimo, ¿sí? Y eso repercutía en ese pecado, en la servidumbre, ¿sí? Se olvidaba de las responsabilidades que su Señor le dejaba. ¿Por qué? Porque realmente ni amaba a su Señor, ni amaba su venida, ahora sí que ni la deseaba que viniera a su Señor, ¿sí? Ese es el mayordomo incrédulo. Es aquel que muchas veces es el de la emoción. Me acuerdo que una vez un pastor decía que en las campañas evangelísticas hay gente, sobre todo lo pueden ver en la televisión, que dice: no, en mi campaña que hice en tal parte, 10,000 almas recibieron a Cristo diario. En esos 3 días, 30,000 almas. Y decía un pastor: bueno, ¿y en dónde están esas almas? Porque las iglesias siguen poniendo igual. Emoción, ¿sí? Pura emoción, ¿sí? Porque realmente no, esa gente acepta a Jesús y ya se les acabó la pila, ¿sí? Yo me acuerdo que estando en campañas evangelísticas, ¿verdad?, pues sí, recibían como 50 personas o más a Cristo, se les tomaba el nombre, la dirección, teléfonos, y eran teléfonos inventados algunos, y
direcciones inventadas, o a la mera hora sí eran verdad, pero no querían ya del Señor. ¿Sí? Fue emoción. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado porque esas personas, ahorita vamos a ver la consecuencia. Versículo 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Esa es la consecuencia de ser un siervo infiel, ¿sí? Y dice ahí que le castigará duramente, y la palabra es en griego duramente o dura, ¿sí? Significa partir en dos. ¿Por qué? Porque un amo romano tenía la capacidad de mandar matar a su siervo infiel, ¿sí? Sin embargo, aquí nos dice que el Señor lo que hace es llevarlo con los infieles, con los incrédulos, con los impíos, o como dice Mateo, con los hipócritas. ¿Sí? Esa es la recompensa que va a tener un castigo duro. Bien. 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Fíjense que viendo este versículo nos habla de un siervo desobediente. Un siervo desobediente que dice siervo, por lo tanto mayordomo, por lo tanto tenía su señor, ¿sí? Dice que conocía la voluntad. ¿Sabes qué? Mientras yo no estoy, prepara los alimentos, cuida de mi casa, que todo esté muy bien. Pero a él dice, ni le interesó, no se preparó, ¿sí? No le interesó, ¿sí? Es gente que ha conocido de Dios. Yo siempre recalco de Dios, no a Dios, porque conocer a Dios es diferente a conocer de Dios. Todo el mundo conoce de Dios, incluso hasta el ateo conoce de Dios, porque conocer a Dios es tener un encuentro íntimo con el Señor que te deja totalmente cambiado y que empiezas a amar tanto la palabra y la presencia del Señor, ¿sí? Y esto me recuerda que dice que le va a castigar, aquí dice que recibirá muchos azotes. Hace como 2 semanas, una persona que conocí en una congregación, ciertamente los hijos eran los que eran más fieles a congregarse. La esposa iba un poco menos y él pues es de esos que pues iba cuando quería. Pero hace 2 semanas se suicidó. ¿Conocía de Dios? Sí. ¿Conocía a Dios? No. ¿Sí? De hecho, platicando con el pastor, dijo, probablemente yo oré por él en una reunión de matrimonios. ¿Sí? Por eso es importante, hermanos, no es venir por venir, es recibir la palabra y ser como los hermanos de Berea. A ver, hoy hablaron de esto y me pongo a revisar si es cierto. Obviamente es palabra de Dios, ¿sí? Y si no, tienen que decirnos a nosotros, ¿verdad? Muy bien. Dice el 48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Sin conocerla, ¿qué? La voluntad de su Señor. Yo me imagino que son los recién convertidos, ¿sí? En los cuales puede decir uno, bueno, ya aceptó a Jesús, pero el seguimiento que le están dando pues es cada 15, cada 30 días. Pero él tampoco tiene el interés de buscar, ¿sí? Por eso es una excusa parcial y por eso dice que será poco azotado, pero azotado al fin, ¿sí? Yo me acuerdo cuando empecé en el camino del Señor, en la ciudad de Coatzacoalcos, ahí iban
3 hermanas, los lunes, que llueve, truene o relampaguea, iban con un familiar, ¿sí? Pero este familiar, ¿sí?, tenía tanto miedo a su esposo que, pues, si estaba el esposo les decía que no. O sea, las hacía caminar desde lejos, porque iban caminando. Sin embargo, en los 2 lunes que una vez tuve, ¿sí?, pues ella no quiso, pero ahí estábamos. Y ahí estuve, yo tenía muy poco de convertido. ¿Y qué pasa al morir? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? ¿Y qué? O sea, por eso el que dice aquí que sin conocer la voluntad de Dios, ¿sí?, porque a veces cuando uno acepta a Cristo pues no sabe mucho, pero cuando uno se quiere interesar, ¿sí?, ya no hay tanto pretexto. Por eso aquí es una excusa parcial, pero será azotado, pero poco, ¿sí? Lo que nos está diciendo aquí es que la severidad del castigo va a depender del grado de conocimiento de la voluntad de nuestro Señor. El siervo fiel, recompensado. El infiel, duramente castigado, ¿sí? El desobediente, moderadamente. Y el ignorante, poco, ¿sí? Pero todos vamos a dar cuentas a nuestro Señor. Usted se ha preguntado cómo le va, qué clase de siervo de los que estamos mencionando. No me diga, usted por dentro diga, pues yo me creo, obviamente todos van a decir fieles, pero a lo mejor en el ignorante, en el desobediente, ¿sí? Hay que ser, ¿verdad?, sinceros con el Señor. Después dice, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Usted ha recibido palabra de Dios? Mucho se le va a pedir. No va a tener excusas. Va a dar cuentas, hermano. Va a dar cuentas, ¿sí? ¿Usted ha recibido un don? Obviamente que sí. ¿Qué ha hecho con él? ¿Esconderlo? Porque Dios le va a dar a pedir cuentas de ese don, no de los dones que no tiene, del don que le dio, ¿sí? Va a dar cuenta, vamos a dar cuentas. Resumiendo, el servidor de Dios no es solamente el pastor, somos todos. Gloria a Dios. Los mayordomos estamos a cargo, ¿sí?, o estamos como administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Pero recuerden, nada es nuestro. Y recuerden mucho más que vamos a dar cuentas cuando regrese nuestro Señor. Aleluya. Número 2. Nos habla acerca de las características de los servidores de Dios, ¿sí? Hablamos del infiel, del fiel, del infiel, del desobediente, del ignorante. Y el tercer punto es las clases de juicio o castigo que van a recibir cada uno de ellos. Por eso, hermanos, tenemos que darnos cuenta que cada uno es responsable de su propia mayordomía. Cada uno es responsable de su vida espiritual, ¿sí? Gloria a Dios. La pregunta final: ¿estamos preparados para el Señor? No me responda. ¿Estamos preparados? Si hoy viniera el Señor, obviamente que no dice ni la hora ni el día, pero si hoy viniera, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? Ahí se la digo. Vamos a orar para... Gloria a Dios. Bendito Dios, te damos gracias en esta preciosa tarde ya. Gracias por esta enseñanza preciosa. Gracias, Señor, porque lo que tú nos estás haciendo, Señor, es que nos demos cuenta, Señor, que no cualquiera va a llegar contigo. Va a haber gente, Señor, que va a decir, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, pero tú no los conociste, Señor. Va a haber gente, Señor,
que puede incluso reclamarte, Señor, porque asistía a la iglesia, pero nunca entregó verdaderamente su corazón a ti, nunca se rindió. Señor, lo que tú estás queriendo hacer con nosotros es que abramos los ojos, porque tú vienes pronto y tú quieres ver a tu iglesia preparada. Oh Padre maravilloso, yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que esta palabra, Señor, no regrese vacía, sino al contrario, la analicemos, la escudriñemos, hagamos esta palabra, Señor, nuestra, para que cada día, Señor, estemos preparándonos cada día más, como dice tu palabra, que el que espera tu venida se purifica más. Es lo que anhelamos, purificarnos cada día en tu nombre, Señor. Amén y amén.